Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Leo. Muchísimas gracias también, Leo, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Leo, es una lectura general y por lo tanto solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. El día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. ¿Por qué lo hago el viernes? Porque necesito desconectar el sábado, ¿vale? No sé si vosotros sabéis, tengo una semana de... Me estoy tomando una semana de luto por la pérdida de un buen amigo, ¿vale? Entonces, quiero darme el tiempo libre, el sábado o el domingo. Si no, voy a reventar, chicos, y eso no queremos. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Gracias por tu apoyo, Leo, de corazón. Vamos a ver qué nos dicen. Con mucha fe. Muy bien. Mi querido Leo, no sé por qué siento que a lo mejor, no todos, ¿vale? Pero sí un grupo de vosotros está como atrapado, como atrapada. Quizás de repente en tomar una decisión, quizás de repente en apostar lo que es en una relación, en una historia, en el trabajo. Pero siento como, es como si te representara con la carta del 8 de espadas, ¿vale? Esta mujer o este hombrecillo que está prácticamente atado de pies a cabeza y con los ojos vendados y muchas espadas y estás pisando lo que es el lodo. Entonces puede ser que muchos de ustedes de repente han tenido una decepción con una persona, no estás seguro o segura de dar ese gran paso, de tomar esa decisión, de soltar de repente lo que tienes actualmente para poder apostar por lo que tú quieres, o simplemente me dice Richard, no confío en la propuesta o en la llegada de esta persona, o qué es lo que quiere de mí esta persona, qué quiere conseguir de mí. No sé por qué siento también, Leo, que a lo mejor tú en su momento puede ser que has hecho mucho ya, puede ser que has dado oportunidades, a lo mejor me dice Richard, estuve tratando de sobrellevar las cosas, siempre he estado como muy entregado, muy entregada a lo que es en la relación, en la historia, porque quería algo, porque deseaba darme lo que es una oportunidad. Pero ahora tengo dudas, tengo miedo, tengo desconfianzas, ¿vale? No se lo tomen todo a pecho, porque una parte puede lidiar con vosotros y otro no. Porque ese día vi lo que es un mensaje en Leo. Eres un mal tarotista. Los Leos jamás bajamos el orgullo. Cariño, yo he conocido muchos Leos, ¿vale? Y tengo familia del signo Leo. Te lo digo a ti. Richard, atacando, no. Todos en algún momento bajamos la guardia. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros no estamos hechos de piedras. Aunque tú seas Leo o seas de otro signo, todos en algún momento bajamos la guardia. Todos en algún momento sufrimos de repente por una persona. ¿Qué pasa? ¿Que eres un aliens? No, Richard, los Leos jamás sufrimos. Digo, uy, por Dios. Pues entonces tu vida es perfecta. ¿Qué haces aquí viendo el tarot? ¿Qué haces viendo el tarot? Muy bien. El hecho es esto, cariño. Yo lo que estoy sintiendo es que tienes dudas, sientes que a lo mejor has hecho demasiado por los demás, sientes que a lo mejor has hecho demasiado por la relación, por la historia, te da miedo como apostar, empezar otra vez, o te preguntas por qué viene, a qué viene, qué es lo que quiere. O a lo mejor de repente, cariño, viene una persona nueva, pero tú tienes tus dudas, tus inseguridades. Puede ser esto, ¿vale? Por situaciones que te han pasado anteriormente. Recuerda que no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco, Leo. No, cariño, ¿vale? Yo veo que a lo mejor tú tienes propuesta, pero hay un grupo de ustedes, Leo, hay un grupo de ustedes, y he podido visualizar lo que es en el cuenco tibetano, que vosotros tienen lo que es una relación o una historia. Tienen a alguien en su vida, ¿vale? Pero sin embargo puede ser que apareció alguien del pasado, una relación del pasado, o alguien nuevo en tu vida, y por eso que también dices, tomo esta decisión, y si tomo esta decisión, ¿cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? La cual me parece muy bien que tú estés reflexionando, que tú estés pensando qué es lo que realmente quieres en tu vida. Eso está muy bien, Leo, eso está muy bien. Pero no te lo pienses mucho, ¿vale? Que tú no eres Libra, cariño. Tú no eres Libra. Porque Libra se lo piensa todo, hasta lo que va a comer. Muy bien, es esto. Vamos a ver, alguien ya me dijo, ¿qué tienes en contra de los Libras? Nada.
Es como cuando yo digo, los cáncer son muy candies, muy románticos, se ilusionan con el primer bicho que pasa, pues también los Libras se lo piensan mucho. Muy bien, Leo, vamos a continuar. Te puedo decir, ¿qué tienes con los Libras? Que ya me lo han dicho ya. Es que siempre tengo que dar ejemplos, cariño. Hoy por Dios, ya veo que quieres sacar las garras, Leo. Ya quieres sacar las garras. Tranquilito, mi gatito, mi gatita, tranquilito. Muy bien. Yo sé dominar a las bestias. Es así. Richie, estás fatal. Vamos a ver. ¿Qué nos dice en el tarot arcano, vale? Son mazos nuevos. Vamos a ver qué nos dice en el tarot arcano para Leo, cariño. Ya te cayeron 2 cartas. Mira, ¿ves lo que te digo, Leo? Y no es porque quiera contentarte el día, ¿vale? Porque no. Yo cuando tengo que decirte algo te lo voy a decir en tu cara pelada. Si tengo que destruir a tu ex, también lo voy a decir. Es así. Esto es lo que me caracteriza a mí. No tengo pelos en la lengua. Es esto. Yo lo que veo, cariño, que tú vas a tener una oportunidad o tú estás deseando de repente tener una oportunidad con alguien. Porque tenemos la carta del as de copas y tenemos la carta de la reina de oros. Las oportunidades en tu vida va a llegar, Leo. O simplemente ya llegó la oportunidad en tu vida. Pero tú te aferras a algo. Ya sea por la parte económica, ya sea porque a lo mejor me dice Richard, ¿cuántos años de convivencia o qué dirá la gente, las etiquetas de la vida? ¿A ti qué te importa lo que diga la gente? Al fin y al cabo siempre te van a criticar, hagas bien o hagas mal, cariño. Porque las oportunidades llegan a tu vida, pero tú te aferras a algo. Mira estas 2 cartitas, ¿vale? Te estás aferrando. Por eso te decía que con el cuenco tibetano como que tienes un poco de desconfianza, un poco de duda. La carta del 6 de pentáculos, la carta de la torre y la carta del 10 de copas. Lo que también te preocupa a ti puede ser también lo que es en la parte económica. O que quizá de repente creo que estás acostumbrado o acostumbrada a que los demás, a que tu entorno te vea como una persona superior, ¿vale? Pero en el buen sentido, no en el mal sentido, en el buen sentido. Como que tú eres de repente una base o eres una persona fundamental para otro grupo de personas, para la familia, para los amigos, para tu entorno. Porque yo veo que tú compartes y yo veo que a lo mejor los cambios, como que dices, estos cambios pueden afectar a la estabilidad del resto. Mira, cariño, aquí te enseño las cartas. Yo lo que estoy viendo, Leo, y ahora te voy a llamar, yo que sé, Andrómeda, ¿vale? Ahora te voy a decir Andrómeda. Richard, ¿quién es Andrómeda? Vale, Leo, por Dios, todo te lo tengo que decir. Andrómeda, en la mitología, nos hablan de una mujer que se sacrificó por su reinado, por su pueblo, cuando venía lo que es, creo que era la gárgola, creo, no me acuerdo, ¿vale? Era un monstruo feo, así, como Richard, feo, como tu ex, horroroso, como la momia esta, ¿vale? Entonces, Andrómeda, en la mitología, se encadena para que, como una ofrenda, ¿vale? Como una ofrenda para que ese monstruo que viene, no me acuerdo el nombre, no destruya lo que es su reinado, su pueblo, su ciudad. Eso es Andrómeda, ¿vale? Sacrificada por los demás, sacrificado por los demás. Así te siento, Leo. Siento que a lo mejor me dice Richard, tengo que hacer sacrificios, o a lo mejor te da un poco de miedo la estabilidad de tu familia, o que tus hijos o tu entorno sufran por los cambios que tú vas a hacer. A pesar que a lo mejor de repente, Leo, te toman como yo que sé, hoy me da alergia, como la persona mala, a veces de repente por tu carácter, puede ser por tu carácter, pero tú piensas en los demás, cariño. Mira, tú piensas en los demás, tú estás pendiente o tú te visualizas a futuro. Puede ser que un grupo de vosotros de repente te sientes como presionado o presionada a dejar algo también lo que es en tu vida, pero tú te visualizas a futuro. Si dejo esto, ¿qué va a pasar? No voy a tener este ingreso, no voy a poder hacer cambios, etcétera, etcétera. Pero todo lo haces por un futuro de tu entorno, lo que tú tienes, ¿vale? Por este futuro. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dicen. ¡Uy, por Dios, la nariz! Andrómeda, ¿qué me has hecho? Vamos a ver. De hoy vas a ser Andrómeda, cariño. Sacrificada y sacrificado por los demás. Pero bueno, puede ser porque tú tienes tu corazoncito también, o porque es tu familia, es tu entorno. Es normal, cariño, es normal. No te sientas mal, ¿vale? No te sientas mal. Lo que tú hagas con amor, Leo, al final la recompensa viene para ti. Lo que tú hagas con amor, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver signos, a ver qué nos dicen. ¡Ay, mi leoncito, por Dios! Vamos a ver.
Me sale un Virgo, me sale un Aries, me sale lo que es un Libra, me sale Piscis o Acuario, un hito más. Y Piscis, me lo volvió a reafirmar, Piscis. Si no coincide con los signos, tranquilo, tranquila, porque en la descripción te voy a dar más, Leo, ¿vale? Te voy a dar lo que más información. Richard, dame iniciales ya, te voy a dar iniciales, guapa, o guapo. Vamos a ver. Vamos a ver. Iniciales, iniciales. A ver, cariño, iniciales. Ay, Richard, que salga Jorge, por Dios, que salga Iván, que salga Rafa, yo qué sé, que salga Albert, si estás en Cataluña. Vamos a ver, Carlas, que salga Carlas. A ver, la letra F, la letra D, la letra K y la letra I. No sé por qué he sentido un David, cariño, no sé por qué. Tú sabrás, Leo, tú sabrás, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles del amor para vosotros y luego los arcángeles. Es muy importante. Dirás, Richa, quiero ya saber de mi ex. Tranquilízate un poco. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Los ángeles del amor nos están diciendo factores religiosos. Su vida amorosa sufre la influencia de su religión y de su camino espiritual. Cariño, puede ser que a lo mejor me dices, Richard, el gran amor de mi vida tiene otra religión, tiene otros ideales, o simplemente su familia tiene otros ideales, o los problemas que tú tuviste con la persona de tu interés es porque tú quieres llegar al altar, cariño. Tú quieres ir vestida de blanco o de negro también, en plan Morticia, ¿vale? En plan Morticia. Y puede ser que esta persona pues simplemente no ha correspondido a lo que tú buscabas. Yo voy a casarme vestido de blanco y sabrás que cuánto te arrepentirás. Uy, por Dios, Leo. Creo que también puede ir por ahí, ¿vale? Los tiros, por ahí van los tiros también. El otro punto que puede ser, a lo mejor de repente tú como que sientes que a lo mejor la parte espiritual como que está desarrollando en ti, la parte intuitiva. Y mira que es difícil porque a veces Leo es un poco muy práctico, como tiene esa fuerza, pero siento como que la parte espiritual, siento como que últimamente estás sintiendo la conexión o te estás encontrando con personas que también sienten esa conexión. Algo está pasando, mi querido Leo, ¿vale? Siento esto, algo está pasando. O tú sientes que a lo mejor Dios, el universo, te quiere decir algo, un familiar que no está en este plano terrenal. Cuando vosotros sueñen a un familiar o un amigo que ha marchado, entonces quiere decir que te está advirtiendo de un acontecimiento muy importante en tu vida, ¿vale? Te quieren proteger. Yo siento que esto como que está resurgiendo. O a lo mejor me dice, Richard, la persona de mi interés no cree ni en el tarot, no cree ni en Dios, no quiere en nada. Cuando se muera lo utilizarán como abono. Ya está, ¿vale? Porque hay personas así que no creen nada. Richard, yo no creo en nada, ¿vale? Yo he nacido, crecido y moriré, claro, y cuando mueras te llevarán como abono. Es así, que te entierren debajo de un árbol, porque vas a servir mejor así. Vas a servir mejor así lo que es a la naturaleza. Pero bueno, cada persona tiene su manera de ser, ¿vale? Cada persona, eso se respeta. Al margen de las bromas que hago, eso se respeta. Pero yo creo que si tú estás aquí en este canal es porque crees en algo, ya sea en las energías, en Dios, en el universo, en los ángeles, da igual. Algo te empuja a que tú llegues a esta lectura y yo siento que esto es en base a que la parte espiritual está desarrollando en ti. Sientes que a lo mejor inclusive puede ser que me digas, Richard, yo vengo de vidas pasadas. Puede ser, cariño. ¿Quién te dice, Leo? Con lo poderoso y la poderosa que eres. A lo mejor es la reencarnación de Cleopatra. Ahora entiendo por qué te gustan las momias, cariño. Richard, no me gustan las momias. Sí, cariño, porque tu ex es muy feo. Es esto. Ahora entiendo. Por eso te llaman Cleopatra. Desde hoy te llamaré Cleopatra. Muy bien, para las chicas y para los chicos, pues... A ver, ¿qué te digo a ti? Vale, vamos a ver. No me acuerdo, creo que está Tatunjamón. Ay, no me acuerdo, por Dios, no soy muy bueno en lo que es en historia. Vale, te voy a llamar yo qué sé. El rey Salomón. Ya está, cariño, el rey Salomón. Vamos a ver, vamos a continuar. Vamos a cambiar de mazo, ¿vale? El mazo de la New. Es muy bonito. Mira que yo pensaba, tenía un mal concepto, pero te da mucha información. Uy, por Dios, quieren hablar. Hay una persona, cariño, que a lo mejor me dice, Richard, ¿cómo me gustaría saber qué es lo que realmente quiere este sapo? ¿Cómo me encantaría? O ella o él, ¿vale? Porque sientes que a lo mejor esta persona como que tú no encuentras la llave de su corazón,
como que no encuentras ese puntillo para que las cosas puedan ir bien entre vosotros dos. ¿Y esto lleva a qué? Lleva un poco de soledad, de tristeza, de oscuridad en tu relación, en tu historia. No sabes qué es lo que está pasando con esta persona, por qué ha cambiado ahora. Sientes que a lo mejor de repente inclusive tu intuición, Leo, puede ser que te diga de que esta persona tiene a otra o a otro, ¿vale? Porque yo veo un cambio. Yo veo un cambio y yo veo que vosotros cada vez, en algún momento, Leo, cuando vosotros han tenido este problema, se han dado lo que es una oportunidad, ¿vale? Contra viento y marea, has dicho, Richard, lo hago por mis hijos, lo hago por la familia, lo hago por mí, voy a darme lo que es una oportunidad. Pero luego otra vez siento como que es como si tú durmieras con un extraño, cariño, ¿vale? Así de potito a potito, así de espalda, ¿vale? Es como si durmieras con un extraño, porque veo que otra vez te sientes solo, otra vez te sientes sola, o sientes que esta persona pues no está para ti. Sale la carta de la torre y tenemos la carta de colgado. Yo lo que veo aquí es que se aproximan cambios, muchos cambios, y estos cambios de repente puede ser que en su momento tú no lo vas a aceptar como tal. Si tú estás en una relación en la cual esta persona no hay manera de que se abra, no hay manera de que exprese lo que siente, está yo que sé, parece una tortuga, cariño, como una tortuga ahí, quieto. Son como las zarigüeñas, cuando ven lo que es una amenaza se hacen los muertos, o como una estrella de mar ahí, petrificados se quedan, no hacen nada. Una estrella, la persona con quien tú estás es una estrella de mar, cariño. Es una estrella. Richard, ¿cómo que una estrella de mar? Soy muy malo, lo sé que soy muy malo. ¿Tú no has visto las estrellas de mar? Tienes que ponerlo en cámara rápida para ver si se mueven o no. Yo te soy sincero. Yo le soy sincero. Hasta que no tuve 20 años, ya tengo ya casi 42, yo creía que las estrellas de mar nunca se movían, que eran rocas que estaban ahí. Así es tu ex, así es la persona que tú estás lidiando actualmente. Es una estrella de mar, no hace nada, de repente no tiene ambiciones, de repente solamente quiere que tú deas más y más. Quiéreme más, eres tu culpable, todo lo que está pasando en la relación es tu culpa. Ellos no mueven nada, por eso lo digo, son estrellas de mar, son unas rocas. Te juro que yo creía que las estrellas de mar no tenían vida. Yo dije, bueno, será algo que crece y ya está. Pero luego ya con los documentales, para eso están los documentales, pues entonces vi que las estrellas de mar es así, cariño, le encanta comer las almejas, le encanta. Richard, ¿cómo que le encantan las almejas? Busca, ay, de verdad, Leo, siento un Tauro. Vete a lo que es a Discovery Channel, ¿vale? La estrella de mar que vive contigo, lo único que quiere de repente es procrear, porque yo qué sé, se crea un conejo, es así, un cuní, como decimos aquí en Cataluña, ¿vale? Un cuní, se crea un conejo, es esto, quiere procrear o simplemente yo qué sé, quiere comerte, cariño. La estrella de mar quiere comer la almeja y a la estrella de mar le encanta la almeja. Es esto. Ay, de verdad, Leo, no te puedo decir todo por cucharita. Tú ya sabes qué es ya, ¿vale? Esta persona solamente quiere tener de repente un encuentro contigo. En pocas palabras, ya que no me entendías. Es de verdad, Leo, no me entiendes. Mira lo que es Discovery Channel, ¿vale? Y vas a ver. Es cierto, la estrella de mar le encanta las almejas. Le encanta. Muy bien. Vamos a continuar. La carta del 7 de espadas. ¿Ves? Es como si hay conflictos, cariño, hay conflictos, pero te viene un cambio muy radical lo que es en tu vida, te viene un cambio, aunque en este momento de repente me digas, Richard, no lo veo así, pero luego tú vas a brillar con luz propia, cariño, porque tienes la carta del as de espadas. Muchos de vosotros tienen unos ojos muy bonitos, ya lo veo ya, qué bonitos ojos tienes, tum, tum, debajo de esas dos cejas, tun, tun, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Sí, cariño, algunos de vosotros tienen una mirada en plan matador o matadora, es esto, una mirada petrificante. Hombre que ves, hombre que se queda así, ahí, en plan, yo qué sé, se queda tonto. Mujer que ves también, cariño. Tienes una mirada muy fuerte y tú lo sabes, Leo, tú lo sabes. Tú lo sabes, cariño. Sabes que por donde pasas, uy, por Dios, hay alguien que te está coqueteando, Leo. Hay alguien que te está coqueteando y a mí no me vas a engañar, guapa, guapo, ¿vale? Alguien te está coqueteando, cariño. Te estás metiendo
en una camisa de 11 varas. Porque esa persona que te está coqueteando, así como te coquetea a ti, también coquetea a otra persona. Pero me dice, Richard, me da igual, Richard, eso no se gasta, ¿vale? Eso no se gasta. Así como coquetea contigo, también coquetea con otros, cariño. A ver si no tengo yo que sé, me pica la nariz, por Dios. Sí, es lo que estoy viendo. Pero veo que me dice, Richard, me da igual. Me encanta hacer la rueda con este chico. Es así, con esta chica. Yo estoy bien. Digan lo que digan los demás. Da igual, ¿vale? Escándalo. Es un escándalo. Escándalo. Es un escándalo. Es esto, yo qué sé. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Ya te veo ya. Es Rafael, cariño. Es Rafael. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Ya te veo. Ay, Leo, por Dios. Yo que te creía una santa. Ya he mezclado las cartas por tu culpa. A ver, sí, ya lo mezclé. Pero luego lo buscaré, ¿vale? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Ya te veo. Es que, Leo, eres tremendo, eres tremenda. Yo veo ya. Luego de que yo digo, reflexiona, medita, te entra por aquí, te sale por aquí y te vas a buscar carne. Es así. Muy bien, vamos a ver economía. Richard, no solo del amor se vive, ya lo sé, cariño. Vamos a ver economía, Leo. A ver, Leo, me sale la carta del ermitaño, la carta de la justicia, la carta del juicio y la carta de la estrella. A veces de repente quisieras hacer cambios, ¿no dicen? O tomar una decisión para empezar un nuevo proyecto, un nuevo negocio. O que a lo mejor de repente sientes que en el lugar donde estás a lo mejor no eres muy valorado o valorada. O quieres que un proyecto salga a la luz. Tienes la carta de la estrella, cariño, y la carta del juicio. Solo es cuestión de que tú te atrevas. Solo es cuestión de que tú te dediques a esto, lo que es al 100%, ¿vale? Es esto, Leo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Vamos a ver las características. A ver. Ay, estoy fatal, no sé. Muchos de vosotros viene una persona o vas a conocer. Puede ser también alguien de elemento fuego o puede ser un Géminis, ¿vale? Veo encuentro de almas gemelas aquí. Vamos a ver. Rubios o rubias, es así, natural o pintado, da igual. Me vuelve a salir elemento fuego, cariño. O tú tienes un encuentro pasional o simplemente tú estás saliendo con alguien de elemento fuego. Algunos son rubios, algunos son rubias, ¿vale? Pero también algunos de vosotros están con personas que son de piel muy morena, muy trigueño, muy trigueña, pelo rapado, más rapado que el mío, ¿vale? Veo que es una persona que tiene de repente algún tipo de tatuaje en el brazo. Te llama la atención sus ojos. Ya desde un principio me han dicho, los ojos. ¿Por qué te digo? No eres tonto ni tonta, cariño. Te gustan de ojos verdes o ojos azules. Mira aquí. Mira sus ojos. Míralo. No me mires a mí, Leo. Muy bien, vamos a continuar. Quizá de repente la persona de tu interés trabaja algo relacionado con los animales. Puede ser también un zoológico, una tienda de mascotas. O simplemente me dice, Richard, es como un león, ¿vale? Es como una leona. También puede ser. Puede ser que la persona de tu interés tenga su familia, tenga su entorno. Algunos de ellos de repente trabajan lo que es en un restaurante o tú trabajas lo que es en un restaurante o una tienda también. Me dicen también lo que es todo con la parte natural, herboristerías, de repente cosas naturales, agronomía, cultivo, agroindustrias, etcétera, etcétera. Algunos de vosotros me vuelve a salir, cariño. Tú estás con alguien de elemento fuego. Me ha salido 3 veces. Y veo jovencitos también, ¿vale? Como te gustan, cariño. Veo jovencitos. Puede ser que también la persona de tu interés trabaje desde casa, teletrabaje o trabaje algo relacionado con las energías. Espero que te haya gustado esta lectura. ¿Qué pasará? Muy bien. Hasta la vista, Leo, y te me cuidas. Besotes.